Quiere decir que cuando va ingresando el aire, ¿sí? A mayor espacio hay menos presión, pero cuando este espacio se va haciendo más chiquito, esta mezcla de gases va generando más presión, ¿ya? La ley de Boyle. Quiere decir que el aire que está ingresando en la tráquea, en los bronquios principales, la presión es menor, pero cuando llega al alveolo, la presión se hace mayor, y esta presión hace que puedan pasar de un lado a otro. Esta presión hace que el oxígeno pase del alveolo hacia la sangre, porque está a mucha presión, ¿sí? Igual, ¿ven cómo cambia las presiones en la ley de Boyle? Miren el manómetro al lado izquierdo, el manómetro a su lado derecho ustedes, ¿no? Aumenta la presión, ¿ya? Entonces en la tráquea y en los alveolos. Entonces, esto nos hace ver que el aire está que se mueve debido a unas gradientes de presiones que hay acá afuera y que hacen que ingrese a los pulmones. Entonces vamos a ver otro concepto. ¿Qué es la ventilación pulmonar? La ventilación pulmonar es el movimiento del aire, ¿no?, que mueven los pulmones. A eso se llama ventilación pulmonar, ¿sí? Y la ventilación pulmonar depende del volumen que entra en cada respiración y de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Esa es ventilación pulmonar, ¿no? Entonces entra y sale. En la inspiración ingresa aire y en la expiración sale el aire. Y esto tiene que ver entonces con la cantidad de aire que entra en cada inspiración y la cantidad de respiraciones que tengamos, frecuencia respiratoria que tengamos por minuto, ¿sí? ¿Quiénes hacen esta ventilación pulmonar? ¿Quiénes hacen que podamos tener que ingrese el aire y quiénes hacen que salga? Quienes hacen que ingrese el aire son los músculos inspiratorios, lógicamente, ¿sí? El diafragma, que les decía que está en la parte inferior, es importantísimo. El diafragma cae y se aplana, entonces hace que los pulmones crezcan en sentido longitudinal. Y los intercostales externos, en la inspiración los intercostales externos, que hacen que las costillas se horizontalicen y crezcan en el anteroposterior, ¿ya? El escaleno, el esternocleidomastoideo son adhesorios, son aditamentos que ayudan, pero no son los principales. Los principales son el diafragma y los intercostales externos. Y cuando vamos a expirar, la pared abdominal, la masa abdominal sube y vuelve a hacer subir al diafragma, ¿no? Entonces otra vez el pulmón se acorta. Y los intercostales internos hacen que las costillas vuelvan a volver a su posición oblicua normal y entonces disminuyen el anteroposterior, ¿ya? Entonces para inspirar tiene que crecer longitudinal y anteroposterior. Y para expirar tiene que disminuir el longitudinal y disminuir el anteroposterior. Entonces ingresa y ingresa. Y la cantidad de aire que entre en cada respiración y las veces que lo hagamos por minuto, llámese frecuencia respiratoria, hacen lo que es la ventilación pulmonar, ¿ya? Lo mismo entonces, ¿quiénes son? Ya hay músculos accesorios, y el esternocleidomastoideo y el escaleno, ¿ya? Y lo mismo que les había dicho, inspiración y expiración. Entonces, en la inspiración entra el aire, el volumen torácico aumenta, y en la expiración sale el aire, el volumen torácico disminuye, ¿sí? La inspiración es un movimiento activo y la expiración es un movimiento pasivo, ¿ya? Pasivo. Activo porque inspiramos, y el otro es pasivo porque solamente se dejan llevar. Y acá vamos a ver entonces, en reposo, la presión alveolar, la presión de los alveolos es igual que la presión de afuera, atmosférica, ¿sí? Es igual, es igualita, ¿sí? No entra ni sale aire, nada. Pero cuando nosotros hacemos inspiración, como es un movimiento, una gradiente de presiones, la presión atmosférica tiene que ser mayor que la presión alveolar, tiene que ganarle para que pueda entrar el aire. Y cuando expiramos,
la presión del alveolo tiene que ser mayor que la presión que hay afuera para poder permitir que salga el aire. ¿Ya? Y entonces todo es un juego de presiones. ¿Y qué es esencial para que estas presiones, esta inspiración, expiración se mantengan? La integridad de la pleura. ¿Por qué? Porque la pleura hace que jale el pulmón se regrese, pero que no se vuelva chiquitito, ¿no? Porque si no habría pleura, el pulmón se vuelve chiquitito y ya no respira. Entonces se colapsa. Entonces la pleura hace que ingrese el aire, crezca y lo pega a su pared. Y la pleura hace que el pulmón se haga más pequeño, pero que no se colapse, sino que solo tenga cierta elasticidad, cierta retracción. Habíamos visto la propiedad, ¿no es cierto? La elasticidad es que se agrande o se retraiga sin deformarse, ¿no? Entonces, eso tiene el pulmón. Y gracias a la pleura. ¿Y qué pasa si no hay pleura? El pulmón se retrae. ¿Cuándo no hay pleura? ¿Cuándo se altera la pleura? ¿Cuándo? Pues, ¿cuándo hay un neumotórax? ¿Cuándo puede haber un neumotórax? ¿Cuándo, por ejemplo? Cuando hay una lesión que rompe la pared torácica y rompe la pleura y entra aire y hace que el pulmón se vuelva chiquitito y se colapse. ¿No? A ustedes que les gusta ir a las fiestas de palito, de clavito, ¿no? Ahí nos llegan, todos los sábados llegan a emergencia neumotórax, ¿no? Todos los sábados llegan neumotórax ahí. Entonces, ¿no? Ingresa y se colapsa el pulmón, porque ya se pierde eso de la pleura, ¿no? Ya no hay quien lo mantenga, ¿no? En su forma el pulmón, y entonces el pulmón se colapsa. Y un pulmón colapsado no va a respirar, no respira. Y un neumotórax de ese tipo es muy peligroso, porque incluso como entra el aire y sigue entrando y sigue entrando y sigue entrando el aire, lo que van a hacer es empujar al corazón, a los vasos y empujar al otro pulmón hacia el otro lado, ¿no? Entonces lo van empujando y van evitando que nosotros respiremos y a veces el paciente fallece enseguida. ¿Sí? Lo que hay que hacer ustedes en cualquier lugar que encuentren así a un amigo de ustedes que lo acuchillan, todo, tapar el orificio para que no entre más aire y trasladarlo, porque hay que hacer un procedimiento para sacarle ese aire. Entonces, vamos a hablar, eso sí, más bien van a tener que aprenderse cuántas presiones de agua y milímetros de mercurio, ¿ya? Porque nosotros vamos a trabajar con esas unidades, presiones de agua y milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, en presiones de agua vamos a hablar, para hacerlo más fácil, cuando estamos en reposo dijimos que la presión atmosférica tiene que ser igual al alveolar, ¿no es cierto? Y entonces sería 0 en el alveolar, 0 en la atmosférica, y la presión pleural, ¿cuánto es siempre? Negativa, ¿no? Menos 5 centímetros, menos 5. ¿Ya? Siempre menos 5. ¿Por qué tiene que ser negativa? Porque hace el efecto de chupón, ¿no? Entonces siempre el pulmón tiene que estar pegado a la pared torácica, ¿ya? Entonces tenemos 0 acá, 0